¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Con todos los presentes vamos a llevar a cabo una sesión más en el marco de nuestras sesiones sabatinas, módulo cuarto, Derecho Procesal Penal. Para el día de hoy teníamos programadas dos sesiones, una de ellas no se va a llevar a cabo por temas de salud de uno de los expositores, que es el colega Josué Quenta, de manera tal que la vamos a estar pasando para la siguiente semana, y la siguiente semana vamos a llevar a cabo tres sesiones, ¿no? Porque me parece que según el cronograma, la siguiente semana concluimos ya con nuestro cronograma. Así que el día de hoy vamos a llevar a cabo una sola sesión, que es la sesión número 13, sobre la etapa intermedia. En específico vamos a abordar en esta oportunidad el sobreseimiento. Este tema, sesión número 13, va a estar a cargo del colega Erickson Vargas Garrido, quien es estudiante de la Universidad César Vallejo y es miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexis Vita. Bien, el colega ya se encuentra aquí presente, así que sin más preámbulo vamos a hacerle el uso de la palabra a Erickson a efectos de que pueda abordar la presente disertación. Adelante, estimado Erickson, te escuchamos atentamente. Gracias, Piero. Primero, una pena lo de Josué, esperemos que se recupere lo más pronto posible. El día de hoy vamos a hablar acerca de la etapa intermedia. En específico, a mí se me ha encargado de hablar sobre el sobreseimiento. Para ello he preparado unas diapositivas un poquito precarias, pero ahí están para que podamos guiarnos más que nada de la disertación que se va a realizar el día de hoy. Quisiera saber si es que se puede visualizar las diapositivas con normalidad. ¿Me podrían confirmar, por favor? Vamos a poner un diseño que sea. ¿Sí se ve? Claro. Ah, ya, listo, creo que ya me confirmaron que sí. Ya, listo. Bien, en día de hoy, como acabo de mencionar, vamos a hablar acerca del sobreseimiento. Para ello es importante que nosotros entendamos qué es lo que o nos ubiquemos en qué etapa del proceso penal nos encontramos y a su vez también entendamos el por qué se da el sobreseimiento. Partamos de ello. Como se sabe, el proceso penal está dividido en tres etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Es en la etapa de investigación preparatoria donde subyace todo este tema. Eh, se dice que la etapa de investigación preparatoria se encuentra dividida en dos: en las diligencias preliminares, por un lado, y en la investigación preparatoria formalizada. En las diligencias preliminares, como seguramente ya saben y como lo menciona expresamente el código, se realizan diligencias urgentes e inaplazables. El plazo previsto es de 60 días y los demás plazos que han sido ya fijados jurisprudencialmente, ya sea para casos normales, digámoslo así, y para casos complejos o que revistan de cierta, digamos, características especiales, como en casos de organizaciones criminales, el plazo difiere. No lo menciono porque es algo que no corresponde al tema, solo lo digo de pasada. Lo que quiero dejar entender es de que y es lo importante, durante esta etapa, el fiscal, conforme al artículo 334 del Código Procesal Penal, tiene la facultad de archivar las investigaciones. Tiene la facultad de archivar las investigaciones porque considera que no existe un delito, básicamente por ello. Aunque también en la fiscalía se suele archivar por falta de elementos de convicción, que es un motivo diferente y que se va a analizar en un momento, pero que al fin y al cabo son esas las causas por las cuales el fiscal archiva o considera que no hay delito, y con decir no hay delito implica que o bien no hay hay causas de atipicidad, ya sea objetiva o que de repente es subjetiva incluso, o bien hay causas de justificación que excluyen la antijuricidad, o bien hay causas que excluyen la culpabilidad, o bien hay causas que excluyen la punibilidad. En cada uno de esos casos se puede dar esos supuestos y en base a ello el fiscal está habilitado para emitir su disposición de archivo. De igual manera, puede hacerlo en base a la falta de elementos de convicción. Algunos consideran que esa posibilidad se abre paso diciendo, se realiza una interpretación
unitaria del código, que el 344 también menciona eso en el sobreseimiento y que por eso se puede realizar. Yo no estoy de acuerdo, la realidad que subyace el sobreseimiento en esa etapa es diferente a la que se va a realizar en la etapa de diligencias preliminares, porque si es que te falta elementos de convicción, pero tú consideras que hay, simplemente tienes que investigarlos y para eso tendrás que motivar las razones que motiven ello. Por eso yo considero que eso no debe ser así, pero sí es que es verdad que para alcanzar, por decirlo de alguna manera, la etapa de formalización de investigación preparatoria, es necesario que llegar a un cierto grado de conocimiento respecto a la investigación y en base al propio tipo de investigación, es decir, a qué se subyace, qué estamos investigando, qué delito es. Evidentemente, la teoría del caso que se plantee por parte del fiscal o por parte de la defensa va a ser diferente a la que por ejemplo, si es un delito de violación o si es un delito de lesiones. Es diferente lo que se va a plantear. Entonces, en base a eso, pienso que el delito es lo que te va a dirigir la investigación de cierta manera para que tú puedas orientar los actos de investigación a cada uno de los elementos típicos del tipo. Y de esa manera puedas obtener un grado mayor o menor de acercamiento durante las diligencias. Cuando no lo alcanzas, considero que ahí podría justificarse el tema de los archivos por falta de elementos de convicción como se suele realizar y que seguramente algunas personas que practican en la fiscalía sabrán que, que existen esas clases de disposiciones de archivo. Pero eso no es el centro del asunto. El centro del asunto es que con las diligencias preliminares, con su cierre, digamos, con el cierre que se realiza con la formalización de investigación preparatoria, sucede algo, que es que el fiscal ya pierde su facultad de realizar el archivo, emitir una disposición de archivo. El fiscal formalizada la investigación preparatoria ya no puede emitir una disposición de archivo. Es decir, si es que ya estamos ante una formalización, el fiscal después ya no puede sacar su disposición de archivo. La ley procesal lo impide en el artículo 337, si más no recuerdo. Entonces, al no poder, ¿esto qué implica? Implica que el fiscal, si es que considera que no hay un delito, lo que tendrá que hacer es subsumirse al sobreseimiento. Y es que esto es lo que el fiscal tendría que realizar cuando se dice que una vez que concluye la investigación preparatoria tendrá que emitir el requerimiento que corresponda. El mismo que puede ser un requerimiento acusatorio o puede ser un requerimiento de sobreseimiento o puede ser un requerimiento mixto. Dependerá del fruto de la investigación qué es lo que corresponde. Ahora bien, esto no es de todo extraño con la finalidad de la propia investigación preparatoria. El artículo 323, si no me equivoco, del Código Procesal, o 319, del Código Procesal Penal, habla acerca de la finalidad de la investigación preparatoria y nos menciona que la finalidad es determinar si es que el hecho es delictuoso. Con decirnos determinar si el hecho es o no es delictuoso, implica eso, que tenemos dos opciones. Ante un caso hipotético en el cual efectivamente existe un delito y corresponderá en su caso emitir un requerimiento acusatorio que pasará por controles formales, de fondo y probatorios, o emitir un requerimiento de sobreseimiento al considerar que no estamos ante una causa que pueda llegar a juicio y tendrá que sustentarse en lo que refiere la ley, en el artículo 344 del Código Procesal Penal. Entonces, conocido esto, sabremos pues que para dictar el auto de sobreseimiento no basta la propia desidia del fiscal. El fiscal por sí mismo no puede realizar el sobreseimiento. Es necesario que en este rol participen el juez y también participen las partes. Y eso se va a entender justamente que como lo vamos a ver más adelante, en la propia organización que tiene la ley para evaluar el sobreseimiento, para realizar esta audiencia de control de sobreseimiento, una audiencia preliminar de sobreseimiento. Ahora, analizaremos, perdón, no sé más chico esto, analizaremos ya no importa, analizaremos cada una de las causas por las cuales se puede realizar o solicitar el sobreseimiento. Como les dije, no basta que el fiscal diga, bueno, lo voy a archivar.
y punto. Juez de investigación preparatoria, yo soy el que investiga, considero que no, que no hay nada y ya está. No solamente es eso. El fiscal tendrá que adecuar su requerimiento a lo que exige el artículo 344 del Código Procesal Penal. En eso tendrá que motivarlo. Ahora, partamos desde el primer, de cada uno de las causas por las cuales se puede solicitar el sobreseimiento. La primera es que el hecho no ocurrió o no es atribuible. Acá nos dan dos supuestos. El primero, el hecho no existió. ¿Qué quiere decir? Que jamás existió, o sea, es lo que es. Jamás existió ese hecho. ¿En qué casos podría darse? Podría darse en los casos en los cuales existe una denuncia falsa. Suele pasar, suele pasar. Por ejemplo, seguramente han visto en alguna película que una chica suele pasar enojada con su expareja, llama a alguien más, tiene relaciones con esa otra persona y después va a la comisaría y dice que ha sido ultrajada por su anterior pareja. Y se hacen las evaluaciones médicas y pues efectivamente se ha sido ultrajada, o sea, tiene lesiones en su zona íntima, tiene esas lesiones, pero no ha sido producto de una violación. Efectivamente, no ha sido producto de una violación. Ni siquiera actuó la persona imputada, actuó otra persona con las cuales tuvo relaciones y por eso se explica que tengan las lesiones genitales. El hecho efectivamente no ocurrió. Entonces, como no ocurrió, estamos ante este supuesto de sobreseimiento. Al último voy a dejar un pequeño detallito respecto a cada una de las causas, o que no es atribuible, o sea, que no se le puede atribuir dicho hecho al imputado. Es decir, en este caso sí hay, el hecho sí se cometió. Se sabe que el hecho se cometió, lo que no podemos hacer es atribuirle ello al investigado. Por ejemplo, en casos de omisión impropia, se va a buscar que el resultado se le atribuya al garante. Si es que del caso se desprende que no podemos atribuirle esta causa, digamos, la falta de control del riesgo al garante, entonces estaremos ante un supuesto donde se pueda realizar pedir el sobreseimiento. Claro está que en estos dos supuestos, estamos hablando de, a mi parecer, de un elemento fuerte de prueba. Hay supuestos donde efectivamente no hay prueba y por eso se está, digamos, solicitando el sobreseimiento. No existe, pero en otros casos sí lo hay, pero hay, digamos, una prueba que no abona a que existe un delito, sino lo contrario, abona a que no hay delito. Por ejemplo, en el primer motivo que estábamos analizando, que el hecho no ocurrió, imagínense en el caso que mencioné, que existe una cámara de seguridad en la puerta de la casa de la mencionada señorita, donde se pueda ver que el día supuestamente que sucedieron los hechos, digamos, un 20 de octubre a las 8 de la noche, esa cámara no registra ningún ingreso de la persona imputada. No lo registra. Y es más, se ve que alguien más llega, no se sabe quién es, se ve que alguien más llega, se ve que entra, se queda durante 1 hora y media aproximadamente y después sale. Ahí existe digamos, un elemento de convicción, que en este caso serían los registros de video de la cámara de seguridad, en los cuales, digamos, el video se va a tener que relevantar en algún acta y eso es lo que de repente se va a ofrecer para que se sobresea la causa. Como se puede ver en este punto, existe una carga probatoria del fiscal para decir que no hay delito, que el delito no se cometió. De esa manera se sustenta, si se dan cuenta. Pero hay otros casos, hay otros elementos, hay otros motivos, como lo van a ver, como lo ven incluso en la pantalla, que no hay el estándar probatorio requerido. No hay. Este caso no. En este caso sí hay una prueba respecto a que el delito no se cometió. Ahora, cuando la acción es atípica, es otra de las causales por las cuales se puede solicitar el sobreseimiento. Cuando hablamos de lo atípico, podría ser una tipicidad total o una tipicidad parcial. ¿Qué quiere decir una tipicidad total? La tipicidad total significa que no existe ese delito. Ese delito no existe. Por ejemplo, el adulterio. El adulterio era un delito con el antiguo código
penal, el Código Penal de 1924. Pero en el actual código, en el código de 1991, si no me equivoco, no existe dicho delito, no existe. Digamos que alguien piense que ese delito exista, lo denuncia, el fiscal diga, bueno, voy a formalizarlo y demás, no sé, que haya pasado, imagínense. Y que llegue a esta etapa. ¿Podría solicitarse por ello? Sí, podría hacerse. Podría hacerse y efectivamente solicitarse la causal de sobreseimiento en base a ello, en base a que la acción es atípica. Aunque en el caso que planteo, quizás existe una dificultad para poder hacerlo, porque evidentemente tendría que haber pasado por la formalización. Creo que podría darse de una manera más exacta cuando estamos hablando de un conflicto de normas. Quiere decir, si es que estamos ante una norma A y una norma B que regula, digamos, la incorporación de un nuevo delito y se advierte, pues, que el fiscal diga, ah, ya, entonces estamos ante la norma B que diga que se está regulando, digamos, ¿no? El delito de violación, por decirlo de alguna manera, que en un punto en el tiempo la violación no era penada y en otro punto del tiempo sí. En la norma B ya se sanciona el delito de violación. Ya se sanciona el delito de violación. Como ya se sanciona el delito de violación, el fiscal dice, bueno, voy a formalizar por el delito de violación porque evidentemente los hechos que me describe la señora es un delito de violación. Formaliza, sigue la investigación, la defensa dice, esperen, este hecho, el hecho invocado por la señora, se sucedió durante la vigencia de la ley A, donde el delito de violación no era regulado. No existía el delito de violación. El fiscal se le pasó ello. Quiere decir que el fiscal tuvo un sustento para decir, o para formalizar, sí, sí lo tuvo. Tuvo un error en la fecha, y eso implica también un error en la aplicación de la ley penal temporal. Por lo tanto, ahí en esos supuestos, el hecho sí podría revestir por una causa atípica total. En la causa típica parcial es un poco más sencillo de entender. Es porque no se cumplen con alguno de los elementos necesarios para poder atribuir, para poder, digamos, afirmar que existe una tipicidad objetiva. Por ejemplo, el caso más sencillo que se me viene a la mente y que hay pronunciamientos de jueces de investigación preparatoria es en el caso de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. En estos casos existen diversos pronunciamientos de jueces de investigación preparatoria donde declaran fundadas los pedidos de sobreseimiento ante una falta de una comprobación de uno de los verbos rectores del tipo, que es justamente en los contextos que se realizan. Recordemos que el tipo penal del 122B es un tipo penal en blanco, que se remite al artículo 108B, y en el artículo 108B se regulan 4 contextos. Esos contextos tendrán que concurrir en el hecho para que se pueda decir que estamos ante un delito de agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Si es que no concurren, es claro que no estaremos ante un delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Entonces, ante estos casos existe el, una causal de atipicidad parcial. Falta uno de los elementos del tipo. Cuando hablamos en el tercer supuesto de una causa de justificación, estamos hablando de que en el caso concurrido, una causa de justificación que está regulada por el artículo 20 del Código Penal. El caso más sencillo que se nos puede venir a la mente es el de legítima defensa. La legítima defensa es una causa de justificación cuando es perfecta. Cuando es imperfecta, si no me equivoco, es una causa de inculpabilidad. Pero cuando es perfecta, estamos ante una causa de justificación. Del mismo modo, por ejemplo, puede pasar en el caso de la defensa posesoria. Ahí, a mi parecer, también hay una causa de justificación, no quizá regulada por la propia legislación penal, pero sí regulada por la legislación civil que te permite realizar la defensa posesoria de tu bien inmueble ante una amenaza de personas que quieran usurpar o entrar en tu terreno. Entonces ahí la ley te faculta de repente a repeler con violencia quizá. ¿Está justificado? Sí, la ley lo menciona así. Entonces está justificándote. En este caso, existe un hecho típico. Es decir, como diría Villavicencio, existe un hecho antinormativo.
pero la ley te está diciendo, existe un hecho antinormativo, sí, pero te lo voy a dejar pasar por esta vez, por una circunstancia especial. En el caso de la legítima defensa, por ejemplo, existe una agresión legítima, una falta de provocación y una razonabilidad en el medio utilizado para repeler la acción ilegítima. En esos supuestos, la ley te dice, te justifico. Es una acción antinormativa, pero te la perdono, por decirlo de alguna manera. En estos casos estaremos ante una causa de sobreseimiento y el fiscal tendrá que solicitar el sobreseimiento. Quizá en algún momento de la etapa investigativa, durante, digamos, las diligencias preliminares, el fiscal consideró que efectivamente hay delito, y sí es cierto, lo hay, porque es una causal antinormativa, hay una atribución típica, pero el fiscal también deberá determinar si es que es antijurídico. Y en el estadio de la investigación, quizá después, durante la etapa de formalización, advirtió ello, que existe una causa de justificación, que alguien, que no es como lo de repente se describía en un primer momento. Quizás una cámara de seguridad que grabe el instante de la lesión, se puede advertir que de repente la persona agraviada venía con un palo, por ejemplo. Venía con un palo y se disponía a lanzarle a la cabeza a la persona que se defendió. Y esta persona que se defendió le quitó el palo y lo pateó y esta persona se cae, se golpea la cabeza y el otro se va corriendo. Ahí, en ese caso, estamos ante un causa de legítima defensa. Ante eso, el fiscal tendrá que requerir al juez de investigación preparatoria el sobreseimiento. Cuando no existe una causa de inculpabilidad, es básicamente lo mismo. Cuando estamos ante una causa que podría excluir la culpabilidad. El caso simple, o digamos el más conocido que podría citar, es el caso de la comprensión de la norma, o sea, el error culturalmente condicionado. En los casos, por ejemplo, también de estados de necesidad exculpante, también son supuestos donde estamos ante una causa de inculpabilidad. Es decir, existe un hecho típico, existe un hecho antijurídico, es decir, estamos ante un hecho que no es permitido por la ley, que va en contra de la ley, pero que no hay culpa. O sea, no se puede realizar el reproche que se utilice en la culpa para poder atribuir dicha conducta. Ante ese supuesto, el fiscal estará habilitado para poder pedir el sobreseimiento. En estas tres últimas existe también una carga probatoria, si se pueden dar cuenta, tanto para probar que el hecho es atípico, tanto para probar que el hecho es antijurídico y también para probar que el hecho no es culpable. En los tres casos, existe una carga probatoria para poder afirmar ello, porque estamos afirmando lo contrario a un delito. Así como para realizar el requerimiento de acusación se necesita elementos de convicción que lo sustenten, y en ese estadio se van ofreciendo los medios de prueba, por decirlo de alguna manera. También en esta etapa tendrán que emitirse con los elementos de convicción que sustenten la decisión por la cual se está solicitando el archivo, básicamente. En estos tres supuestos, ello es así. Cuando existe una causa de no punibilidad, la punibilidad, conforme lo menciona García Cabero, es una causa de... no, es un presupuesto de pena. La punibilidad es un presupuesto de pena. Por lo tanto, no estamos como tal ante uno de los elementos del delito, aunque hay posiciones que lo mencionan y dicen que sí, desde mi punto de vista no. Pero, de todas maneras, ¿por qué entonces podríamos pedir sobreseimiento por una causa de no punibilidad? Desde mi parecer, por el principio de necesidad de pena. Si con el requerimiento acusatorio lo que realizamos es no solamente la atribución de una conducta, la atribución de la conducta va relacionada a un requerimiento de pena. Recordemos, en la etapa, si bien es cierto, la determinación de la pena se realiza judicialmente, quien la requiere es el fiscal. El fiscal es el que lo solicita, el fiscal es el que realiza el cálculo de la pena concreta. En los requerimientos acusatorios siempre está. Entonces, el fiscal es el que lo propone. No solamente dice que el hecho es delictivo, también propone una pena. Y eso es lógico, porque la atribución, digamos, de la conducta
trae como consecuencia la aplicación de la consecuencia normativa, que en este caso es la pena. La pena en el tipo penal se encuentra de manera abstracta y el fiscal lo que hace es realizarlo en la pena en concreto, conforme los márgenes que establece la ley. En ese sentido, podría decirse que si es que no hay necesidad de imponer una pena, no hay necesidad entonces de, de solicitar la acusación. Por lo tanto, por esa razón podría solicitarse sobreseimiento. ¿En qué casos no habría necesidad de pena, por ejemplo? En casos donde la propia ley lo menciona. La propia ley, por ejemplo, en el perdón, en el ocultamiento, el delito de ocultamiento, cuando tú realizas el ocultamiento, digamos, por causas familiares, la persona que está ahí es, digamos, es tu familiar y demás, no es un presupuesto de pena también, y por eso se le excluye. Igualmente pasa en casos de hurtos y apropiaciones y daños, cuando se trata de familiares, cuando sea hurto, daños o eh, hurtos, daños y apropiaciones, en esos tres delitos. Es una excusa, el código lo denomina excusas absolutorias, si se dan cuenta. Eso está dentro de la punibilidad. Entonces, ante esos supuestos, es evidente que no hay una necesidad de penar. Entonces, como no hay necesidad de penar, también se puede solicitar el sobreseimiento en base a esas causas. En el caso práctico que podría mencionar en este tipo penal, perdón, en este motivo de solicitud del sobreseimiento, sería el siguiente. En los casos de agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar, se menciona también la violencia económica como un tipo de violencia. Eso no está en el Código Penal como tal, sino está en la Ley 3364, artículo 8, inciso D. Sí, inciso D. Entonces, eso es el supuesto de violencia económica. Si bien es cierto, no podemos aludir, oye, vamos a sancionarte por violencia económica, lo cierto es que también puede existir, o sea, los verbos rectores que establece ese artículo, el artículo 8, respecto a la violencia económica, se pueden subsumir tranquilamente en algunos otros tipos penales como el de usurpación y tipos penales también como el de hurto. Y casualmente el hurto se encuentra en el 208, que me parece que es donde está la excusa solutoria en casos de delitos patrimoniales. En el 208 es donde se menciona que el delito de hurto, el delito de daños y el delito de apropiación ilícita quedan exentos de penas si es que se realizan entre familiares, ¿cierto? Pero se da una excepción en ese artículo. La excepción es que no estén ante supuestos ante contextos de violencia familiar. Cuando se refiere ante contextos de violencia familiar, se está refiriendo, a mi entender, al artículo 122b. Y el artículo 122b, como es un tipo penal en blanco, se remite al artículo 108b. En síntesis, se está hablando de esos contextos. En base a esos contextos de discriminación, contextos de violencia doméstica y demás, ante esos supuestos, si es que el hurto se realiza en ello, entonces estaremos ante una conducta típica antijurídica, culpable y además sancionable. Pero si es que en el transcurso de la investigación se determina que no me dio ese contexto, o no me dio ese contexto, estaremos ante un supuesto donde se deba sancionar. No, no lo estaremos. No estaremos ante un supuesto donde se deba sancionar porque no se ha dado esa, digamos, excepción de la excepción que menciona la ley en el artículo 208. Por lo tanto, al no darse esa excepción, estamos ante la aplicación estricta del artículo 208, lo cual implica que no hay necesidad de sancionarlos. Y como no hay necesidad de sancionarlos, se pide el sobreseimiento. Ahora, cuando hablamos referente a la extinción de la acción penal, implica también que conozcamos cuándo ya se ha prescrito la acción penal. Y también entender de que el curso de prescripción se suspende con la formalización de investigación preparatoria. Normalmente los delitos, todos tienen un marco abstracto, ¿cierto? Todos se han dado cuenta. Las reglas de prescripción se encuentran reguladas en el artículo
que el artículo en el artículo 80, si no me equivoco, 80, que no solamente se refiere a la prescripción, sino también a otros supuestos, como por ejemplo la muerte del imputado. Ante esos casos, la acción penal se extingue por el mismo efecto de la ley. Entonces, como se extinguió, no vamos a poder proseguir con la investigación y menos con el proceso penal. Por lo tanto, el fiscal se encontrará habilitado para poder pedir el sobreseimiento. Uno de los supuestos de extinción de la acción penal es la prescripción de la acción penal. Y otros de los supuestos digamos, de extinción de la acción penal es la muerte del imputado. Imagínense que durante la investigación preparatoria, el imputado fallece. En el caso de Alan García, por ejemplo, que se suicida. Ante esos casos, si es que ya estábamos ante una etapa ya formalizada la investigación, de repente se dicta el auto de prisión preventiva, quién sabe, y el imputado se quita la vida, estaremos ante un supuesto de extinción de la acción penal. No puede proseguir la acción penal si es que la persona investigada ya ha fallecido. ¿Qué caso tendría? Si es que llegara a juicio y la ley no lo podrá sancionar. Ya será cuestión de Dios que lo sancione en todo caso. Ante esos supuestos, estamos ante una causa para pedir el sobreseimiento. De nuevo, en este punto, recalco, existe una carga probatoria, por decirlo de alguna manera, o una carga argumentativa por parte del fiscal para decir que este hecho sucedió y que por esta razón no puedo permitir un requerimiento acusatorio y corresponde emitir un requerimiento de sobreseimiento. Se sustenta en algo. Por ejemplo, ante la muerte de una persona, ¿cómo lo sustentas? Con una ficha RENIEC. Cuando imprimes la ficha RENIEC sale si es que estás vivo o si es que estás muerto. Entonces, ante esos casos se está sustentando que la persona ha fallecido y que por lo tanto la extinción de la acción penal se ha producido. Aquí vienen las otras ante dos supuestos diferentes a los que ya hemos mencionado. Ante un supuesto de imposibilidad de nuevos datos de investigación o ante supuestos de elementos de convicciones insuficientes. En ambos casos no significa que no estamos ante casos de, no estamos ante casos de que nosotros estamos demostrando que algo no ha sido como tal. Por ejemplo, en el caso de la tipicidad, estamos demostrando que no es típico. O en el caso de la antijuricidad, estamos demostrando que no es antijurídico, que lo contrario, es jurídico la acción que realizada. Estamos ante supuestos donde se está probando que no es punible de cierta manera, o que el investigado ha fallecido y que por eso la acción penal se ha extinguido. No estamos ante esos supuestos. Aquí estamos ante supuestos probatorios. Y entonces, ¿cómo podríamos determinar cuándo estamos ante esos supuestos? Desde mi punto de vista, tendrá que plantearse cuál es la teoría del caso del fiscal. Yo considero que la teoría del caso, como seguramente saben, se trabaja sobre la base de los hechos, sobre la base del delito y sobre la base de las pruebas que se puedan obtener. Bien, si esto es así, los hechos primero, el análisis de los hechos se realiza durante la primera etapa de investigación. Recordemos, las denuncias no llevan pretensiones, solamente son comunicaciones de hechos. La comunicación de hechos es trasladada al fiscal para que el fiscal la lea y califique ante qué supuesto estaríamos, ante qué supuesto delictivo estaríamos. Digamos que sea, por ejemplo, un golpes que haya realizado un funcionario público o hacia un funcionario público. Estaríamos ante un delito de lesiones graves. Entonces, como estamos ante un delito de lesiones graves, el fiscal dice, bueno, este es el tipo penal de lesiones graves. Bien, centrados dentro del tipo penal de lesiones graves, ¿qué significa? Vamos a tener que determinar que efectivamente las lesiones graves se han producido. En el caso que mencioné, que sea de repente el sujeto pasivo un funcionario o un servidor público. En este caso la pena se agrava, así de repente sea un golpecito chiquito, igual, para la ley es una lesión grave, por la condición del sujeto pasivo. Entonces, ante esos supuestos, ¿qué es lo que se tiene que determinar? Se tiene que determinar que existe un golpe. Entonces, vamos a realizarle un examen corporal a la persona que ha sido golpeada para saber cuántos días de descanso médico necesitaría, de repente un día, de repente dos. Vamos a ver qué clase de lesiones tiene, si es que las tiene.
vamos a ver, acreditar su condición de funcionario o servidor público. ¿Cómo? Vamos a correrle traslado a su empleador y preguntarle de repente por sus contratos, preguntarle por las planillas y cosas relacionadas con eso. Vamos a probar que esta persona realice, que la persona a la cual le atribuimos la conducta lo realizó, o sea, realizó el golpe. ¿Cómo? Con declaraciones. De repente la propia declaración del agraviado y la declaración de otros testigos que estuvieron por ahí. Y de esa manera se acredita esos puntos. Si se dan cuenta, se ha tomado eso como línea de investigación. Pero, por ejemplo, cabría que, que realicemos un examen corporal a los genitales de la persona que ha sido golpeada para determinar si tiene lesiones en sus zonas íntimas. Si el golpe fue en la cara, ¿cabría hacerlo? No. ¿Cabría, por ejemplo, realizar una evaluación psicológica a la persona que golpea o a la persona que ha sido golpeada para saber su grado de afectación o para saber sus impulsos? ¿Cabría hacerlo? No, simplemente no. Entonces, yo siempre he considerado que cuando tú realizas una investigación, lo haces partiendo del tipo penal. Partes del tipo penal y de esa manera tú sacas la línea de diligencias que tienes que realizar. Y cuando las diligencias tienen ese resultado, tienen el resultado, digamos, esperado, que de repente es que se demuestre que efectivamente hay lesiones y demás, ante esos supuestos, estás ante ante lo suficiente para poder emitir un requerimiento acusatorio. Pero ¿qué pasa cuando no lo estás? Cuando no los tienes. Bien, cuando no los tienes, cuando te sale un resultado negativo, como por ejemplo, no hay lesiones, cosas así, o de repente esta persona ya no era servidor, ya no era funcionario en ese momento, puede pasar, este, estarás ante un supuesto de demostrar que no hay, que no hay causa para poder atribuir una conducta delictiva, sino lo contrario, para probar que no estás ante un supuesto de hecho de, ante un supuesto de hecho delictivo. Pero también existen casos donde pese a que tú dispongas que se realice un determinado acto de investigación, dicho acto de investigación no es posible, no es posible encontrar ese resultado porque no se ha podido dar. Casos, por ejemplo, donde se disponga la realización de por ejemplo, que se disponga las declaraciones y los testigos no vienen, ya, que se disponga el tema de la evaluación corporal de esta persona que fue golpeada y nunca va a su evaluación corporal. No tienes el resultado para poder decir que no hay delito, no lo tienes, pero sí tienes el hecho de que tú lo has dirigido, tú lo has dicho, has dispuesto los actos de investigación, pero los actos de investigación solo y únicamente se circunscriben a la etapa de investigación preparatoria. Digamos que se formalizó, ya se dispuso los actos de investigación y ya también pasó el plazo de la investigación preparatoria, es decir, los 120 días prorrogables por 60 días más, y se concluyó la investigación preparatoria. Como tal, ¿se pueden realizar más actos de investigación? No, ya no. Ya no se pueden realizar más actos de investigación. Y los resultados que queríamos ya se nos dijeron que no se pudieron llevar a cabo porque el agraviado no fue a pasar su evaluación corporal, en el caso de lesiones que mencioné, porque los testigos no concurrieron en las fechas que fueron citados para emitir sus declaraciones y demás. Ante esos supuestos, estamos ante supuestos de falta de elementos de convicción. Que estamos aquí, en este punto, donde ya no podemos, perdón, ya no podemos incorporar nuevos datos de investigación, ya estamos ante ese impedimento, o también estamos ante elementos de convicción que resulten ser insuficientes. ¿La sola denuncia bastará, por ejemplo, para llegar a juicio? No, necesitaríamos las declaraciones de testigos y agraviados, por ejemplo, o de ser el caso solo de un agraviado, de ser el caso. Pero si es que el propio agraviado, cuando lo citamos, no vino, no tenemos su declaración escrita, ¿ustedes creen que el agraviado, si lo citamos en juicio, va a recurrir, va a ir a juicio a declarar? No lo hará.
Entonces, ante esos supuestos, estamos ante estos casos. A diferencia de los anteriores, donde con, digamos, un sustento documental como tal, podemos decir que no estamos ante un hecho atípico o no estamos ante un hecho antijurídico, lo podemos sustentar. En estos casos no. En estos casos estamos sustentando, por decirlo de alguna manera, que el acto de investigación se intentó realizar, pero que fue frustrado y que no podemos tener el conocimiento de si efectivamente hay lesiones, en el caso que yo puse, hay lesiones o no hay lesiones. No podemos determinar cómo sucedieron los hechos. No lo podemos hacer porque no hay los testigos, no hay los agraviados. No han declarado, no tenemos ese relato. Está el fiscal ante una imposibilidad de poder sustentar su requerimiento acusatorio. ¿Qué le queda? El sobreseimiento. De esa manera explico los motivos del sobreseimiento. Sobre cualquiera de esos motivos, que si no me equivoco son 8, se puede solicitar el sobreseimiento en la etapa correspondiente, que esa etapa es la etapa la etapa intermedia, la segunda etapa del proceso penal. Culminadas, como ya saben, la investigación preparatoria se dispone, se realiza una disposición que se llama la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. En esta etapa se realiza, digamos, se le otorga un plazo al fiscal de 15 días para que pueda emitir el requerimiento que corresponda y 30 días en casos complejos. En estos casos, si es que el fiscal considera que está ante cualquiera de estos 8 supuestos, podrá emitir dicho requerimiento y solicitará al juez de investigación preparatoria que la causa se archive. La etapa intermedia, en específico sobre el requerimiento de sobreseimiento, presenta esta estructura conforme lo pueden apreciar en el flujograma. Presentado el requerimiento, no sé si se puede ver mi cursor, lo voy a tratar de señalar. Presentado el requerimiento de sobreseimiento, se les dirige ante el juez de la investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria lo que tiene que realizar es citar a una audiencia preliminar para controlar el sobreseimiento, para determinar si es que efectivamente estamos ante cualquiera de estos 8 supuestos. Realizado ello, el juez de investigación preparatoria deberá correr traslado de la solicitud de sobreseimiento a las partes procesales para que las partes procesales se pronuncien por ello. Para hacerlo tendrá un plazo de 10 días. Cuando lo hagan, bajo sanción de declarar inadmisible, deberán, o sea, le corren traslado. Las partes tendrán la opción de decidir absolver el sobreseimiento o no absolverlo. Es decir, pueden no hacer nada. En el caso del imputado, por ejemplo, yo no haría nada, o del tercero civil no se haría nada, pero puede ser que el agraviado, representado en su actor civil, o la propia agraviada también, porque es parte de sus derechos conforme al artículo 93, si no me equivoco, o los otros sujetos procesales no estén de acuerdo con el sobreseimiento que pretende dar el fiscal. Entonces podrán absolverlo. ¿Cuánto plazo tienen? 10 días, conforme ya lo acabo de mencionar. Y cuando realicen esta absolución del sobreseimiento, tendrán que fundamentarlo, es decir, tendrán que decirme si es que, por ejemplo, se solicita el sobreseimiento porque la acción es atípica, tendrá que decirme la parte procesal que cuestiona el sobreseimiento que ese hecho es típico. Tendrá que sustentarlo, que es típico, bajo sanción de y de declarar inadmisible, conforme lo menciona el código. Significa que tiene que realizarlo de esa manera sí o sí. En ese lapso, como lo mencioné, se tiene que disponer la realización de una audiencia preliminar donde se controle el sobreseimiento. El plazo para realizar, el código lo menciona, el código menciona que son 3 días, supuestamente, que en esa audiencia va a tener que realizar. Yo entiendo que esos 3 días que otorga el código son para que tú cites a la audiencia. Normalmente, por ejemplo, las audiencias se llevan a cabo con citaciones. Tú realizas un decreto, por ejemplo, emites un decreto,
recibes el sobreseimiento y dices voy a correrle traslado a las partes. Muy bien, el correr traslado quiere decir le mandas el requerimiento, pero a su vez le estás indicando que se va a realizar una audiencia de control de este sobreseimiento. El plazo, cuando te refiere 3 días, a mi entender se refiere a eso, se refiere a que tú emitas una resolución donde estés citando a las partes a la audiencia preliminar en un lapso no mayor de 3 días desde que recibes el requerimiento de sobreseimiento. ¿Por qué razón? Porque para emitir no se refiere, ¿por qué razón? No se referiría al, al pronunciamiento de fondo que tiene que realizar el juez de investigación preparatoria, porque el pronunciamiento de fondo que tiene que realizar el juez de investigación preparatoria para declarar fundado el sobreseimiento o infundado en su caso, tiene un plazo más largo, de 15 días en casos, digamos, normales, y de 30 días en casos, en casos complejos o en casos de organizaciones criminales. Entonces, como el plazo es más largo para pronunciarse de fondo, es evidente que cuando te dice 3 días el código no se refiere a que en 3 días tú tienes que realizar el pronunciamiento. Se refiere a que el plazo para que tú lo cites a realizar esa audiencia desde que se presente el sobreseimiento no puede exceder en 3 días. Es decir, presentado el requerimiento, lo que tendrás que hacer para absolver el escrito, bueno, en este caso el requerimiento, son 3 días. Y tendrás que emitir, en mi entender, un decreto, basta. Tendrás que emitir un decreto donde por celeridad procesal y unión, digamos, de los actos procesales, en un solo acto tú lo corras traslado a las partes y lo cites a una audiencia, a una audiencia preliminar. Y ya está, en ese plazo de 3 días. Ahora, cuando se realice esa audiencia preliminar, en esta se va a analizar las causas del sobreseimiento, es decir, cualquiera de las 8 que mencioné. Teniendo esto, puede ser de que el juez diga, muy bien, para mí sí estamos ante estas causas, ante cualquiera de las 8, dependiendo de qué solicite el fiscal, y por lo tanto declarará fundado el requerimiento de sobreseimiento y con ello la causa se archiva. Si declara fundado el requerimiento de sobreseimiento, querrá decir que todo lo, digamos, las medidas de carácter real o de carácter personal, medidas coercitivas, que se hayan impuesto durante la investigación preparatoria y que se hayan mantenido durante la etapa intermedia, serán levantadas en el acto. Si es que, por ejemplo, estamos ante un supuesto donde la persona en cuestión está recluida en la cárcel y de repente le han pedido una prisión preventiva, o de repente donde se estaba asignando una pensión provisional al agraviado por parte del imputado, una vez declarado el requerimiento de sobreseimiento, esas medidas coercitivas serán levantadas en el acto. Serán levantadas en el acto. Ahora bien, si no me equivoco, la ley menciona un supuesto en casos de apelación. Este requerimiento, este auto que declara fundado que declara fundado el requerimiento de sobreseimiento es un auto que pone fin al proceso. Por ello se levantan estas medidas coercitivas de carácter real y personal. Y como tal, el auto puede ser impugnado para que un superior jerárquico lo conozca y pueda decidir si es que efectivamente está bien o está mal, en base a los agravios que puede invocar el apelante. Que en este caso, el que tiene la legitimidad para hacerlo es el agraviado, ¿no? Pero normalmente ellos así. Teniendo eso en cuenta, la ley menciona que cuando se trate de la libertad, si no me equivoco, la libertad del imputado, o sea, tú puedes realizar la apelación, tú puedes imponer tu recurso de apelación, pero eso no significa que los efectos del auto de sobreseimiento se van a tener que detener, se van a tener que diferir. La ejecución sigue, la ejecución de ese auto continúa, el superior jerárquico lo va a conocer, sí, pero la ejecución va a continuar. Por eso te dice que no afecta a la libertad. Cuando se refiere a libertad, y es aquí donde yo les puedo realizar esta pregunta, y me gustaría que lo conversemos al final de repente, dice solamente libertad, si no me equivoco, dice solamente libertad el Código Procesal Penal, solo se refiere a libertad. Cuando se refiere a libertad, ¿será que se está refiriendo solamente a la libertad ambulatoria? Es decir, si es que se encuentra recluido en una cárcel o en un penal,
para que esta persona salga, o se referirá también a otras clases de libertad. Recordemos que la libertad es un derecho amplio. No solamente la libertad que se recluye a una persona en un penal es una libertad de tipo ambulatorio, pero existen otros tipos de libertades de expresión, libertad de género, libertad de credos, y de libertad de convicciones políticas y demás. Entonces, libertad para reunirse, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se refiere a libertad, también se referirá a ellos, y si esto es así, implicará también de que, digamos, si es que nuestras cuentas se encuentran embargadas, también tendrá que levantarse estas medidas pese a la apelación, también tendrá que levantarse estas medidas pese a una apelación, porque de repente el dinero que queremos usarlo nos lo están restringiendo de alguna manera. Podría plantear eso como duda al final, y de repente que algunos de ustedes me puedan dar sus comentarios. Sería muy bonito conversarlo. También existe otro supuesto, el supuesto donde el juez de investigación preparatoria efectivamente no esté de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento del fiscal. Recordemos, la etapa intermedia es una etapa de control judicial. Todavía la etapa adversativa del proceso no se advierte en este punto. La etapa adversativa del proceso se advierte en la etapa de juicio. En la etapa de investigación preparatoria, esta etapa adversativa no hay. Lo que existe es una etapa donde el juez realiza una actividad mucho más participativa, y por esa razón él puede estar en contra del requerimiento de sobreseimiento, pero podrá él emitir un requerimiento donde diga, bueno, yo no estoy de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento, para mí sí hay delito, para mí sí hay delito, para mí sí hay una causa antijurídica, para mí sí hay causas de culpabilidad, o para mí sí hay elementos de convicción suficientes, de repente. En estos casos, el juez de investigación preparatoria podrá decir, bueno, para mí sí hay causa, entonces lo vamos a investigar. Vamos a ir a juicio con esto. Vamos a ir a juicio. ¿Podrá hacerlo? No, no puede hacerlo. ¿Por qué razón? Porque tiene que respetar el principio acusatorio, que se encuentra regulado en el título preliminar del Código Procesal Penal. Por lo tanto, si la acusación solamente la puede presentar el fiscal, pero el fiscal está presentando un requerimiento de sobreseimiento, ¿quién será el que pueda confirmar o digamos, no estar de acuerdo con la decisión del fiscal? El fiscal superior. Y es por eso que la ley en esta etapa regula. Si es que el juez de investigación preparatoria no está conforme con el pedido de sobreseimiento del fiscal, lo que tendrá que hacer es elevar los actuados al fiscal superior. Elevar los actuados al fiscal superior para que el fiscal superior se encargue de decidir si es que está correcto el sobreseimiento y si es que no está correcto el sobreseimiento. Si es que el juez de investigación, perdón, si es que el fiscal superior indica que el sobreseimiento está bien dado, el juez no tendrá que decirle nada y la causa se archivará. ¿Por qué razón? Porque el requerimiento, porque el principio acusatorio. El fiscal está confirmando que no hay, estamos ante cualquiera de los motivos que expresamos hace unos momentos. Pero si es que el fiscal dice, no, creo que acá mi fiscal se ha equivocado, efectivamente se ha equivocado, entonces, como se ha equivocado, yo considero, le doy la razón al juez. Para mí también, si hay una causa típica, si hay una causa antijurídica y demás. Ante este supuesto, ordenará a otro fiscal para que formule una acusación. Para que formule una acusación, y solamente tendrá que formular una acusación. O sea, ya de por sí le llega el caso y le dicen, ¿sabes qué? Acúsame. No tiene ni la facultad de decir, voy a ver, voy a analizarlo, a ver de repente si es sobreseimiento. No, tendrá que realizar el requerimiento acusatorio y nada más. De esta manera es como forma el flujograma mostrado, es que se lleva a cabo el procedimiento, digamos así, del sobreseimiento. Ahora, la resolución que dicta el sobreseimiento contiene los siguientes puntos. El primero, los datos personales del imputado. Segundo, la exposición de hechos objeto de la investigación preparatoria. Tercero, los fundamentos de hecho y de derecho. Y cuarto, la parte resolutiva, donde se indica
expresamente los efectos del sobreseimiento que corresponden. Cuando hablamos de efectos se refieren, por ejemplo, al levantamiento de medidas de carácter real o de carácter personal que se hayan impuesto al imputado y demás. Y de repente también, como es un auto final, el borrar los antecedentes penales, judiciales y policiales pueden ser parte de esos efectos porque ya el proceso penal culminó. De estos 4 elementos, 3, es decir, los datos personales del imputado, la exposición de los hechos objeto de investigación preparatoria y los fundamentos de hecho y de derecho, son los que deben ir en el requerimiento de sobreseimiento. Son estos los que deben ir. No hay un artículo como tal que diga qué debe ir en el requerimiento de sobreseimiento. Sí te dice un artículo cuáles son las causas, pero no qué debe ir. Entonces yo considero que si la resolución contiene esto, estos 3 elementos son los elementos que tienen que los 3 primeros son los elementos que tienen que estar dentro del requerimiento de sobreseimiento. Y el último, evidentemente no, porque los efectos ya lo determinará el juez si declara fundado el sobreseimiento, toda vez de que la facultad de archivar el fiscal la perdió durante la investigación preparatoria, conforme lo aclaramos al inicio de esta disertación. Ahora, cuando hablamos de tipos, el sobreseimiento puede ser un sobreseimiento, digamos, total o parcial. La ley usa esa denominación. Se refiere a total cuando se refiere a todos los delitos y a todos los imputados. O de repente todo el delito, un delito y un imputado. En el caso de que solamente exista un imputado y un delito atribuido. Si es que existen varios delitos atribuidos y existen varios imputados, tendrán que referirse a todos y cada uno de ellos para que podamos estar ante un requerimiento de sobreseimiento total. Pero si es que estamos ante un requerimiento parcial, implicará que el fiscal diga, bueno, respecto a Juan, él no hizo nada, entonces vamos a pedir sobreseimiento. Y respecto a José, él sí lo hizo, entonces vamos a acusar respecto a él. ¿Qué está presentando el fiscal? Un requerimiento mixto. Digamos, sobreseimiento parcial es subjetivo porque se refiere a los sujetos, pero también puede existir un requerimiento, digamos, un requerimiento de sobreseimiento objetivo, quiere decir que se refiera a los hechos, digamos, a los delitos, perdón, y para que se refiera a los delitos tendrá que juntarlo con los hechos. Y dirá entonces que el delito A sí se ha cometido, pero el delito B no se ha cometido. Entonces, como el delito B no se ha cometido, o es antijurídico, o es atípico, y cualquiera de esas cosas, pedirá el sobreseimiento de ese aspecto. Este requerimiento es un requerimiento mixto. Por eso se dice que el fiscal puede emitir un requerimiento acusatorio o un requerimiento de sobreseimiento o un requerimiento mixto en caso sea acusatorio una parte y sobreseimiento en otra. Cuando esto es así, lo primero que tendrá que resolverse es el sobreseimiento. Cuando se presenta un requerimiento mixto, lo primero que se tendrá que hacer es el sobreseimiento y después se realizará la acusación. ¿Por qué razón se hace de esta manera? Es simple. Porque recuerden, si es que el juez no está de acuerdo, lo va a elevar al fiscal. Y si es que el fiscal confirma la decisión del juez, se va a tener que acusar. Este requerimiento acusatorio va a unirse, digamos, de forma paralela al otro requerimiento, a la otra parte acusatoria del primer requerimiento. Y ahí se va a tratar a todos juntos, a todos en este caso los acusados, a cada uno de los acusados y por los delitos que se han invocado, a todos juntos. Pero si es que fuera al revés, si es que se aplicara la acusación, si es que se aplicara la acusación primero y después el sobreseimiento, bueno, entonces aplicamos el control, primero sobre la acusación, el control formal, el control de fondo y el control probatorio. Listo, ya estamos para emitir un auto de enjuiciamiento y que se vaya y que lo programen para el auto de citación a juicio. Ah, pero espérate, falta ver el sobreseimiento. Bien, vamos a ver el sobreseimiento. Ponte que el fiscal esté de acuerdo, el juez de investigación preparatoria no esté de acuerdo con el sobreseimiento y el fiscal igual tampoco esté de acuerdo, va a tener que acusarse. Otro fiscal va a tener que emitir un requerimiento acusatorio. Tendría que volver a pasar esa parte, un control formal, un control de fondo y un control probatorio, lo cual implicaría demandar mayor gasto al Estado y mayor pérdida de tiempo al proceso. Se alarga. Por esa razón, por economía procesal, a mi entender, el procedimiento es regulado de esta manera. Se regula primero el sobreseimiento,
En el eventual caso que se declare fundado el sobreseimiento no hay problema, pero en el caso que se declare infundado el sobreseimiento, tendrán que acusarse y esa acusación, digamos, inicial que se hizo con la acusación nueva, ya se juntará y pasará por un solo control formal, un solo control de fondo y un solo control probatorio. Ahora, por último, solamente una cuestión de plazos. Como mencioné, recibido el requerimiento, se debe correr a las partes por un plazo de 10 días. Realizada la audiencia, la resolución se emitirá en un plazo de 3 días. Esta resolución, a mi entender, es la resolución que cita juicio, que cita la audiencia preliminar. Luego, desde el requerimiento a la audiencia, dice, no puede transcurrir un plazo de mayor de 30 días o 60 días en casos complejos o de crimen organizado. Te da ese marco para que tú puedas, extenso, ¿no? Te da ese marco para que tú puedas decir, no, que no se extienda demasiado la audiencia preliminar, para que tampoco se extienda demasiado la resolución de ese sobreseimiento. Además, conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal, esta audiencia de preliminar de control de sobreseimiento es una audiencia inaplazable. Así que el abogado tendrá que asistir bajo responsabilidad, por supuesto que sí. Luego también, para emitir un pronunciamiento de fondo, el juez de investigación preparatoria emite un pronunciamiento de fondo respecto a los argumentos que se hayan expuesto en la audiencia preliminar, conforme lo digan los argumentos del fiscal y de las partes de haber presentado su escrito. Tendrá un plazo de 15 días para poder emitirlo, o un plazo de 30 días en casos complejos o en casos de criminalidad organizada. Y por último, un plazo de 10 días tiene el fiscal superior cuando se le trasladan los actuados, para que él determine si es que está correcto el sobreseimiento o si es que no está correcto el sobreseimiento. Bueno, con ello he finalizado la presente exposición sobre el sobreseimiento. Espero haber sido claro con lo que he mencionado, y si hay alguna duda estoy presto a resolverlo. Desde mi punto de vista, claro está. Muchas gracias. Muy bien, estimado Erickson, muchísimas gracias por la excelente disertación. Antes de concluir, bueno, vamos a dar un pequeño espacio para ver si es que alguno de los colegas desea formular interrogantes. Pueden hacerlo por el chat o pueden levantar la mano a efectos de cederles el uso de la palabra. Vamos a dar un tiempo para ello. Muy bien, al parecer no hay preguntas. Entendemos que todo ha quedado bastante claro. Así que nuevamente felicitarte, estimado Erickson, por la excelente disertación que nos has podido compartir el día de hoy. Bastante interesante, bastante fructífera la explicación que has podido brindar. Así que agradecerte y felicitarte en nombre del Círculo de Estudios de Litigación Penal Exes Vita por la exposición brindada el día de hoy. Esperamos seguir contando con tu participación en actividades venideras, y muchísimas gracias también a las personas que han estado presentes escuchando en todo momento la disertación. A ver, acá parece que hay una pregunta antes de concluir. José Guisado Durán dice, ¿en qué caso se da el auto de conocimiento de la investigación al juez de investigación preparatoria? A ver, esa es la pregunta de José Guisado. A ver, antes de concluir, Erickson, si es que puedes Bueno, responder. entiendo yo que te refieres cuando, evidentemente, claro, para que el fiscal, para que el juez de investigación preparatoria diga, vamos a darle los correos actuados al fiscal superior, evidentemente tendrá que hacerlo mediante una resolución.
creo que está bien, es un auto, porque no es una simple remisión de actuados como por ejemplo sucede en casos de violencia familiar y se remite las actuados a la fiscalía para que emitan dictámenes. No es un caso tan sencillo como esos, sino que es un caso donde el juez tendrá que identificar las razones por las cuales no está conforme con la causa de sobreseimiento invocada por el fiscal. Entonces, como mencioné, estás ante una etapa de control judicial netamente, donde el juez de investigación preparatoria tiene rol activo, tiene un rol activo. Entonces, el juez de investigación preparatoria, así como puede dictar el sobreseimiento en la etapa, de la etapa preliminar, en la audiencia preliminar del control de acusación, también puede hacerlo también puede cuestionar el requerimiento de sobreseimiento en la audiencia preliminar del control de sobreseimiento. ¿Y ante qué casos tú dices está? Ante casos contrarios a las causas invocadas por el sobreseimiento. Por ejemplo, si es que estamos ante un hecho atípico según el fiscal, pero el juez diga, no, este hecho es típico, entonces ante ese caso el juez estará diciendo, bueno, para mí este hecho es típico, pero que lo define el fiscal superior porque yo no puedo emitir un requerimiento acusatorio. O ante un caso donde diga, oye, pero este hecho sí ha sucedido, sí es atribuible al investigado. Entonces, para mí, sí hay una atribución al investigado. Entonces, por lo tanto, vamos al fiscal superior a que determine. O ante casos donde diga, bueno, sí es antijurídico. Para mí, el juez diga, para mí sí es antijurídico. El fiscal diga, hay una causa de justificación, pero para el juez diga, no, para mí sí es antijurídico. Entonces, vamos a que el fiscal superior lo determine. O si es que el juez diga, bueno, pero oye, mira, con este elemento de convicción tú puedes demostrar este punto, con este elemento de convicción tú puedes demostrar este punto y tú puedes demostrar este punto. Con esos tres puntos tú puedes sustentar este elemento típico del tipo penal. Entonces, hay elementos de convicción suficientes. Para mí sí los hay. Vamos al fiscal superior para que lo determine. Ante esos casos. Ante casos, podría decirse de alguna manera, contrarios a las causas de sobreseimiento regulados en el artículo 344 del Código Procesal Penal. Desde mi punto de vista es eso. No sé, José, si es que te quedó claro, si tienes alguna pregunta más. Bueno, gracias por la respuesta, estimado Erickson. Bastante claro. Sí, en efecto, José señala que sí se entendió la respuesta, así que no habiendo más preguntas, agradecerte, pues, nuevamente reiterarte el agradecimiento por la exposición brinda del día de hoy, bastante interesante y fructífera. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado presentes. Eh, Eso sería todo por el día de hoy. Como habíamos señalado hace un momento, una de las sesiones programadas para hoy no se va a llevar a cabo por temas de salud del compañero Josué Kenta. En ese sentido, se va a llevar a cabo la próxima semana. Según el cronograma, la próxima semana nosotros ya concluimos con este módulo cuarto, así que vamos a acumular la sesión de hoy a la siguiente semana. Vamos a desarrollar 3 sesiones y ahí estaríamos pues concluyendo con nuestras actividades. Me parece que mañana es la última, si la memoria no me falla. Así que nos vemos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana y un buen inicio de semana. Muchísimas gracias con todos y hasta el próximo sábado. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que tengan todos buen fin de semana. Muchas gracias. Chao chicos, cuídense. Hasta el próximo sábado.